Mateo trazó la última línea en la tierra rojiza. Un hombre, una mujer y un niño tomados de la mano. Apuntó al dibujo y luego levantó la vista hacia su madre. En el silencio de sus ojos oscuros, Ximena escuchó la pregunta más dolorosa de todas, y nosotros, la respuesta que ella le devolvió con una caricia, cambiaría sus destinos para siempre. Hola, mi querido amigo, soy Pedro Fernández, y seré tu guía en este viaje a las fronteras del alma. Antes de que la historia nos reclame, te invito a suscribirte a nuestro canal y a contarme en los comentarios qué historia de familia te ha marcado más. Un fuerte abrazo donde quiera que te encuentres. Ahora, deja que el viento del desierto te cuente nuestro relato. El año de 1884 no tenía nombre en el Cañón de las Ánimas. Oli, el tiempo no se medía en calendarios, sino en el lento peregrinar del sol sobre las crestas de piedra. Para Ximena, cada amanecer era a la vez una bendición y una condena. A sus 23 años, su mundo se había encogido a los límites de aquel laberinto de rocas ocres, un santuario que también era su jaula. Su hogar era una cueva, una herida en la montaña, que su abuela Yaretsi había encontrado décadas atrás. Dentro, Ximena había recreado un mundo. Desde las vigas improvisadas colgaban manojos de gobernadora, salvia y raíz de oso, llenando el aire con el aroma medicinal de la tierra. Ximena era una guardiana de susurros, heredera de un conocimiento que el pueblo de Oposura llamó brujería. Sus manos sabían leer la fiebre en una frente y calmar la tos con el té amargo del encino. Su abuela le había enseñado a escuchar lo que la tierra decía, pero el mundo de los hombres solo había escuchado sus propios miedos, expulsándola con antorchas y cruces. Ese miedo era un veneno que aún corría por sus venas. Vivía en un estado de alerta perpetua, donde cada movimiento era deliberado, cada huella borrada. Sobrevivir, para ella, significaba ser un fantasma. Su don, el poder de sanar, era el mismo que la obligaba a esconderse. Usarlo significaba existir, y existir era un riesgo que no podía permitirse. Y luego estaba Mateo, su hijo de 7 años, era el corazón de su exilio. Tenía los ojos de su padre, profundos como un pozo en la noche, pero su boca no había pronunciado una palabra desde que huyeron. El terror le había robado la voz, pero le había agudizado los sentidos. Mateo no hablaba, pero lo veía todo: el aleteo del colibrí, la paciencia de la araña, el cambio de estación en el aroma del aire. Su silencio era un lenguaje propio, comunicado a través de gestos y sobre todo, de los dibujos efímeros que trazaba en la arena. Dibujaba el ciervo, la serpiente, el águila, y a veces, como hoy, dibujaba la herida que ambos compartían. Una familia incompleta, una pregunta sin voz. Ximena se arrodilló, borrando suavemente el dibujo. No podía darle la respuesta que él anhelaba. El mundo les había enseñado que estar solos era la única forma de estar a salvo. Somos tú y yo, mi niño, susurro, más para convencerse a sí misma. Y con eso basta. Pero mientras el sol descendía, pintando el cañón con tonos de sangre y oro, una inquietud se apoderó de ella. El viento traía un presagio de cambio. A lo lejos, nubes de tormenta se congregaban, oscuras y pesadas. Aún no lo sabía, pero la tormenta que se avecinaba no solo traería agua, traería un águila caída, un guerrero herido y el fin del mundo que con tanto esmero había construido. La tormenta se abalanzó sobre el cañón con la furia de un dios antiguo. El primer trueno retumbó como un tambor de guerra, haciendo vibrar las piedras y el corazón de Ximena. El viento se convirtió en un aullido que se colaba por cada grieta de la cueva, trayendo el olor a tierra mojada. Ximena recogió a Mateo, envolviéndolo en una manta mientras el cielo se desgarraba en relámpagos.
Cada destello revelaba un mundo desquiciado de rocas y árboles azotados por el aguacero. Las tormentas en el desierto eran así, breves, brutales, capaces de cambiarlo todo. En noches como esta, el miedo se sentía más denso. Ximena abrazó a su hijo con más fuerza, susurrando viejas historias de su abuela para ahogar el pánico. Fue entonces cuando sintió un tirón en su rebozo. Mateo se había desenredado, sus ojos fijos en la entrada. No había miedo en su rostro, sino una curiosidad intensa. Antes de que Ximena pudiera detenerlo, el niño se escurrió hacia la cortina de lluvia, como si hubiera escuchado un llamado que solo él podía percibir. «Mateo, no», gritó él, pero su voz fue devorada por el estruendo. Corrió tras él, el agua helada calándola hasta los huesos. Lo encontró a unos metros de la cueva, junto al torrente recién formado, mirando un bulto oscuro en la orilla. Al principio, Ximena pensó que era un animal, pero un relámpago iluminó la escena con una claridad brutal, y el aire se le heló en los pulmones. Era un hombre, estaba boca abajo, medio sumergido en el lodo. Su largo cabello negro pegado a la espalda, vestía pantalones de cuero y en su cabello, enredada, pero inconfundible, una sola pluma de águila, Apache. La palabra estalló en su mente. El terror, puro e instintivo, la paralizó. Era el enemigo, el espectro de las historias del pueblo. Tenerlo allí era una sentencia de muerte. Su primer impulso fue tomar a Mateo y correr, rezar para que la corriente se lo llevara. Pero entonces el hombre se movió. Fue un espasmo, un quejido ahogado. Con un esfuerzo sobrehumano, giró la cabeza, y por un instante sus ojos se encontraron con los de ella. En ese breve instante, Ximena no vio a un demonio, vio un dolor insoportable. Fue entonces cuando la curandera dentro de ella despertó. Sus ojos entrenados vieron lo que el pánico había ocultado: la camisa desgarrada en su costado por una herida de bala, su cuerpo tenso por la fiebre, su respiración agónica. No era un depredador, era un águila caída, con el ala rota. Ipsion, así. Ximena se enfrentó a un dilema que partió su alma. La supervivencia le gritaba que huyera. Su presencia era un faro para sus perseguidores, pero la voz de su abuela resonó en su memoria. La vida es vida. Ximena no tiene bando ni apellido, y a una vida que pide ayuda nunca se le da la espalda. Dejarlo morir era traicionar todo lo que ella era. Miró a Mateo, que observaba al hombre caído con una compasión silenciosa. ¿Qué lección le enseñaría si elegía el miedo sobre la piedad? La lluvia comenzó a amainar. El destino le había arrojado un enemigo moribundo a los pies. Ayudarlo podría destruirlos. No hacerlo la destruiría por dentro. Tomando una respiración profunda, Ximena tomó la decisión, una que iba contra la razón y el miedo, pero a favor de la ley sagrada que latía en su sangre de sanadora. Se arrodilló en el lodo y puso una mano temblorosa sobre el hombro del guerrero. Iba a salvarle la vida, o morirían los tres juntos en el intento. Arrastrarlo fue como mover una montaña. Cada paso era una batalla contra el lodo y el peso muerto del guerrero. Ximena jadeaba, con los músculos en llamas, mientras Mateo, solemne como un pequeño centinela, apartaba ramas y rocas del camino. Juntos, bajo la luna que se asomaba entre las nubes rotas, lograron meter al hombre en la penumbra de la cueva. Dentro, el mundo exterior y su juicio desaparecieron. El escondite se convirtió en un santuario donde la única ley era la lucha por la vida. Con movimientos rápidos y precisos, Ximena se transformó. La mujer asustada dio paso a la sanadora. El agua limpia, Mateo, dijo en un susurro. El niño corrió a buscar una de las ollas de barro. Ximena avivó el fuego, y a su luz, la condición del hombre era peor de lo que había imaginado. Su piel cobriza ardía de fiebre. La herida en su costado
Era un agujero feo e hinchado. La gangrena empezaba a reclamar su carne. Con una navaja afilada, rasgó la camisa de cuero, dejando el torso al descubierto, y entonces contuvo la respiración. Su piel era un mapa de violencia. La cicatriz de una flecha, la línea de un cuchillo, docenas de marcas que hablaban de una existencia de lucha. Cada cicatriz era un grito silencioso, una historia de dolor que ella, de forma íntima, podía comprender. El mundo también le había dejado cicatrices a ella, solo que las suyas estaban por dentro. «Pásame los paños», y la gobernadora le indicó a Mateo. Comenzó el ritual. Limpió la herida con una infusión, sus dedos moviéndose con delicadeza, pero con firmeza. El hombre se quejó en su inconsciencia, un gruñido animal que hizo que Mateo se estremeciera. Pero Ximena no vaciló. Luego, en su metate, molió raíz de oso, arcilla húmeda y salvia hasta crear una pasta espesa, un remedio antiguo de su abuela, capaz de chupar el veneno de una herida mientras la aplicaba. El hombre comenzó a delirar, murmuraba palabras en una lengua que ella no entendía. El nombre de una mujer, Ana, se repitió como un eco fantasmático en su delirio. Él no estaba en la cueva, revivía la batalla. La pérdida, la huida. La noche fue una larga y tensa vigilia. Ximena no descansó. Forzó entre sus labios agrietados un té amargo de corteza de sauce para bajar la fiebre. Mateo se quedó a su lado, sus ojos pasando del rostro febril del extraño al de su madre. El miedo inicial del niño se había transformado en un asombro silencioso. Estaba presenciando el verdadero poder de su madre, no como algo que ocultar, sino como una fuerza formidable que luchaba contra la muerte. Fue en las horas más oscuras, antes del amanecer, cuando Ximena se detuvo. Un enemigo de su pueblo yacía en su hogar, respirando gracias a sus cuidados. La gente de Oposura la había llamado bruja por estas artes, y ahora usaba ese conocimiento prohibido para salvar al salvaje que ellos tanto temían. Una extraña calma la invadió. Esto no era un acto de miedo, sino una declaración. Cada hierba que molía era un desafío contra el mundo que la había repudiado. Al sanar al hombre que representaba todo lo que le habían enseñado a odiar, no traicionaba a su gente, se reclamaba a sí misma. Afirmaba que el conocimiento de su abuela no era brujería, sino vida, y la vida no entiende de fronteras, tribus o miedo. En el silencio de la cueva, Ximena entendió. Sanar era su rebelión, y acababa de empezar. Mientras el primer sol teñía de rosa las rocas del Cañón de las Ánimas, a leguas de distancia, en la llanura, otro tipo de amanecer tenía lugar. El campamento del coronel Vicente Morales era una mancha de orden y acero en medio de la naturaleza. Las tiendas estaban alineadas, los caballos cepillados y los rifles de sus rurales brillaban bajo la luz naciente. El coronel no se permitía el desorden, ni en su campamento, ni en su nación. A sus 50 años, su rostro era un mapa de disciplina. Su uniforme impecable y su bigote recortado hablaban de un hombre que se veía a sí mismo como un baluarte contra el caos. En ese momento estaba de pie junto a un mapa, limpiando sus anteojos, un gesto metódico que contrastaba con la brutalidad de su misión. Un joven teniente se acercó. «Coronel, mis hombres encontraron un rastro, pero la tormenta de anoche borró casi todo. Creemos que es inútil». Morales se colocó los anteojos, y sus ojos, grises y fríos, se posaron sobre el oficial. No había ira en su mirada, sino una decepción casi pedagógica. «Inútil, teniente», repitió con una voz calmada que helaba más que un grito. «¿Cree usted que el progreso de esta nación se detiene por un poco de lodo?» El teniente tragó saliva. El coronel se dio la vuelta y miró hacia la imponente sierra. «Mire esas montañas, teniente»,
Magníficas, ¿no es así? Llenas de plata, de cobre, son el futuro de Sonora, el corazón de un México próspero y civilizado. Pero esa tierra, dio, y su voz se endureció. Tiene fiebre, una enfermedad vieja y salvaje que se niega a morir. Señaló hacia las montañas con un guante de cuero. Cada vez que un ranchero teme por su ganado, cada vez que un ingeniero es recibido con flechas, es la fiebre la que habla, y nosotros, teniente, somos la única cura. Dos de sus rastreadores ópatas se acercaron. Uno sostenía una flecha rota, manchada de sangre seca. La encontramos atorada en un cardón, dijo uno. La sangre es de hace 2 días. Lo que sea que le persiguiera, lo hirió. El coronel Morales tomó la flecha, examinándola como el síntoma de una enfermedad. No lo que sea, capitán, corrigió mis hombres. Le tendimos una emboscada a su banda hace 3 días. Este es el último, el explorador, el que llaman Coyotl. Una sonrisa delgada curvó sus labios. Así que nuestra medicina hizo efecto. Está herido, está solo, y está huyendo hacia las únicas entrañas que pueden ocultar a una bestia como él. Se dirigió a todo el pelotón, su voz resonando con la claridad del acero. No cazamos a un hombre, cazamos una idea. La idea de que esta tierra puede pertenecer al salvajismo es el último vestigio de una plaga que debemos erradicar para poder sembrar. Un animal herido siempre busca una madriguera, y nosotros la encontraremos. Lanzó la flecha al fuego, donde se consumió con un siseo. Dividan a los hombres, peinen cada cañón, cada cueva. Quiero informes cada tarde. El progreso no descansa, señores, y nosotros tampoco. Mientras sus hombres se apresuraban a cumplir sus órdenes, el coronel se quedó un momento más, observando el humo elevarse hacia las montañas. No veía rocas, veía un tumor que debía ser extirpado, y él era el cirujano elegido por el destino para empuñar el bisturí. Su sombra avanzaba inexorablemente hacia el pequeño santuario donde una curandera luchaba por mantener viva la misma llama que él había jurado extinguir. Pasaron 2 días. El tiempo en la cueva se volvió un ciclo de cambiar cataplasmas y hervir infusiones. Ximena trabajó hasta el agotamiento, mientras Mateo, su sombra silenciosa, se aseguraba de que el fuego nunca muriera. En la tarde del segundo día, la fiebre finalmente cedió. La respiración del guerrero se hizo más profunda. El veneno, al fin, retrocedía. Exhausta, Ximena se sentó junto al fuego, permitiéndose cerrar los ojos. Coyotl despertó a un mundo de olores y sombras. Primero, el aroma a salvia y tierra húmeda. Luego, el calor de un fuego cercano. Abrió los ojos, vio el techo bajo de una cueva. Estaba vivo, su cabeza giró lentamente, y entonces lo vio, un niño, sentado en cuclillas, observándolo con una seriedad impropia de su edad. Por un instante, el dolor se desvaneció, reemplazado por una punzada en el pecho. El niño le recordaba a su propio hijo, perdido en el fuego de los soldados. Fue entonces cuando Ximena se movió. Al entrar en su campo de visión, el hechizo se rompió. El instinto del guerrero se apoderó de Coyotl. Mexicana intentó incorporarse. Su mano buscando un cuchillo que no estaba. Un gruñido de rabia escapó de su garganta mientras el dolor lo derribaba de nuevo. Su cuerpo lo había traicionado. Ximena se detuvo en seco, el corazón en la garganta. Vio el odio y la desconfianza en sus ojos. Eran los ojos de un animal acorralado. Lentamente, levantó las manos, mostrando las palmas vacías. En lugar de hablar, se acercó a una olla. Sirvió un poco de caldo de conejo en un cuenco y se lo ofreció, dando pasos lentos. Era el lenguaje más antiguo del mundo. No soy una amenaza, te ofrezco sustento. Coyotl la siguió con la mirada. Tenso,
El olor del caldo le recordó el hambre, pero su mente le gritaba que era una trampa. La tensión en la cueva era tan espesa que se podía cortar, y en medio de ellos, Mateo, el niño, se levantó, se acercó a donde el hombre yacía, ignorando la advertencia de su madre y el gruñido del guerrero. Señaló el costado del hombre, donde el emplasto de hierbas cubría la herida. Luego, se levantó la manga, mostrando un rasguño. Con delicadeza, tomó una hoja de salvia de una cesta y la colocó sobre su propia herida, imitando el acto de curación. Después, miró a Coyotl, sus ojos transmitiendo un mensaje simple y devastador. Tú estás herido, nosotros curamos. Es lo que hacemos. Coyotl se quedó inmóvil. El gesto del niño mudo lo desarmó más que cualquier arma. Un explorador lee señales, y la que acababa de recibir era inconfundible. Observó de nuevo a su alrededor, la cueva oculta, la herida tratada con la sabiduría de un chamán, las hierbas colgadas, la mujer sola, el niño sin miedo. La verdad cayó sobre él con un peso abrumador. Esta mujer, una enemiga por nacimiento, le había salvado la vida. No lo había entregado, no lo había rematado. En su cultura, una deuda de vida es un lazo sagrado. No sentía gratitud, no todavía. Sentía el peso de una obligación tan profunda que le robaba el aliento. Sus ojos se encontraron de nuevo con los de Jimena. El fuego del odio se había extinguido, reemplazado por una confusión cautelosa. Ella seguía sosteniendo el cuenco. Lentamente, con un esfuerzo que le costó casi toda la fuerza que le quedaba, Coyotl se incorporó sobre un codo, extendió una mano temblorosa, no para atacar, sino para aceptar. Sus dedos rozaron los de ella al tomar el cuenco. El contacto fue breve, pero en ese instante un puente invisible se tendió sobre el abismo de odio que los separaba. Aún no había confianza, pero por primera vez había una pregunta, y en la quietud de la cueva, esa pregunta era el primer brote de una esperanza incipiente. Los días que siguieron se asentaron en un ritmo callado. La desconfianza inicial se fue desgastando por la rutina, convirtiéndose en una cautela silenciosa. El miedo no había desaparecido, simplemente se había agazapado en un rincón. Coyotl sanaba con la velocidad de un animal salvaje. La herida se cerró, tejiendo una nueva cicatriz en el mapa de su torso. Con la fuerza, regresó una inquietud profunda. Un guerrero no está hecho para yacer inmóvil. Tan pronto como pudo ponerse de pie, comenzó a contribuir, no con palabras, pues el silencio se había vuelto el idioma de la cueva, sino con acciones. Un día filó la navaja de Ximena hasta dejarla como un espejo. Otro reparó una de sus cestas con una destreza sorprendente. Eran pequeños pagos de una deuda que ambos sabían impagable. Pero fue en Mateo donde encontró su verdadero propósito. Coyotl había observado al niño, veía cómo sus ojos seguían el vuelo de un halcón, cómo se quedaba inmóvil para no asustar a un lagarto. El niño no tenía voz, pero hablaba el lenguaje de la tierra. Una mañana le hizo una seña a Mateo para que lo siguiera. Afuera, Coyotl se arrodilló. No dio nada, simplemente, con una hebra de fibra de yuca, le enseñó cómo tejer un lazo para las codornices. Mateo observaba, sus ojos memorizando cada giro. Luego, le mostró una serie de huellas casi invisibles. Dibujó un zorro y señaló la dirección en la que se había ido. Le enseñó a oler el aire, a leer el viento. Eran lecciones en silencio, una transmisión de conocimiento ancestral. Para Mateo, aquel hombre se estaba convirtiendo en un maestro. Para Coyotl, enseñar al niño era una forma de honrar a su propio hijo perdido. El vínculo entre los adultos se tejía de manera más sutil. No hablaban de sus pasados, compartían quiénes eran a través de lo que hacían. Una noche,
Coyotl tomó un carbón y dibujó en una piedra un mapa de estrellas, señalando la constelación que su gente usaba para orientarse. Le estaba mostrando un fragmento de su alma. A la noche siguiente, Ximena le respondió, se sentó con su metate y le mostró el proceso completo para crear el emplasto que le había salvado. Le enseñó no solo las raíces, sino cómo debían cosecharse y la plegaria que murmuraba al molerlas. Le estaba confiando el corazón de su herencia. En ese intercambio silencioso se reconocieron. Vieron más allá del apache y la mexicana. Vieron a otro sobreviviente, a otro guardián de un legado amenazado. El respeto mutuo echó raíces en su dolor compartido. Una tarde, una calma inusual se instaló en la cueva. Coyotl tallaba un pequeño coyote de madera. Mateo practicaba un nudo. Ximena majacaba hierbas. Nadie hablaba. El único sonido era el crepitar del fuego. Pero el silencio ya no era tenso. Era cómodo, lleno de propósito. Ximena levantó la vista. El enemigo ahora protegía su entrada. El niño, consumido por el miedo, ahora aprendía las artes de la vida. Y la paria se dio cuenta de que por primera vez en años no se sentía sola. El cañón ya no era una jaula. Se había convertido en un hogar, uno frágil e imposible, construido no con lazos de sangre, sino con las acciones compartidas y las lecciones en silencio. Y en ese momento supo que lucharía por protegerlo con la misma ferocidad con la que había luchado por la vida del hombre. Habían pasado varias semanas. La herida de Coyotl era ya una cicatriz tensa. Su fuerza había regresado por completo, y con ella una agilidad felina. La frágil calma se había solidificado. El hogar imposible se había vuelto real. Aquella mañana, el sol brillaba con una claridad que prometía quietud. Ximena recolectaba manzanilla. Abajo, Mateo practicaba con un pequeño arco que Coyotl le había fabricado. Coyotl no estaba a la vista. Desde que había recuperado sus fuerzas, había establecido un perímetro de vigilancia, desapareciendo por horas para asegurarse de que su santuario permaneciera inviolado. Ximena sonrió al escuchar la risa de Mateo cuando una de sus flechas dio en el blanco. Por un momento se permitió imaginar un futuro entre esas rocas. Un futuro donde las cicatrices de ambos mundos pudieran sanar. El sonido de una roca suelta la sacó de su ensoñación. Coyotl apareció en el borde del acantilado, moviéndose con una velocidad que le puso la piel de gallina. No era el maestro paciente, ni el hombre silencioso. Era el explorador, el guerrero, el cazador que había sentido el aliento del depredador. Saltó de roca en roca y, en segundos, estuvo a su lado. No necesitó decir una palabra. Su rostro era una máscara de tensión. La calma de la mañana se hizo añicos. ¿Qué pasa?, susurró Ximena, el corazón martilleándole. En lugar de responder, él abrió la mano. Sobre su palma yacía un objeto pequeño y metálico. Un casquillo de rifle. Lo encontré al otro lado de la cresta, dijo en su español entrecortado. De rurales. De hoy. El aire se volvió denso. Ximena miró el casquillo como si fuera una serpiente. La paz se reveló como lo que siempre había sido, una ilusión. El mundo del coronel Morales no se había olvidado de ellos. Pueden no estar buscándonos, dijo ella, una mentira desesperada. Podrían estar de paso. Coyotl negó con la cabeza, su mirada fija en ella. No cazan venados con esta munición. Se arrodilló y dibujó en la tierra una herradura con la marca del ejército. Luego dibujó varias, rodeando la base de la sierra. Buscan, barren la tierra. Metódicos. El miedo, aquel viejo veneno, volvió a correr por sus venas. Miró hacia la cueva, su hogar. La idea de abandonarla era como arrancarse la piel. Este lugar es seguro, insistió. Nadie lo conoce. Tu abuela no se enfrentó a un hombre como este.
la interrumpió Coyol. Él no se detendrá. Un hombre así quema el bosque para encontrar al lobo. Esconderse solo retrasa lo inevitable. Y entonces, como si el diablo hubiera decidido poner fin a su debate, un sonido llegó con el viento. Un ladrido. No el aullido de un coyote, sino el ladrido profundo de un perro de caza. Luego otro, una jauría. El rostro de Coyotl se endureció. Perros de presa. Escupió la palabra. Nos han olido. Se acabó. El debate había terminado. La invisibilidad que los había protegido se había rasgado. El pasado, con sus deudas de sangre, no solo los había encontrado, ahora los estaba cercando. Su pequeño mundo de paz estaba a punto de ser devorado. ¡Mateo!, gritó Ximena, el pánico rompiendo su autocontrol. Coyotl ya estaba en movimiento. Rápido, ordenó. Su voz, la de un líder en batalla. Solo lo esencial. Agua, comida seca, tus medicinas, todo lo que puedas cargar. Corrieron hacia la cueva, y el hogar se transformó en una trampa de la que debían escapar. La calma se convirtió en un caos febril. Ximena arrancaba las hierbas, metiéndolas a la fuerza en un morral. Mateo llenaba los odres de agua. Coyotl preparaba sus pocas armas. Antes de salir, esparció las cenizas del fogón, borrando el último rastro de su hogar. Se miraron el uno al otro en medio del desorden. Ya no había tiempo para el miedo, solo para la supervivencia. Salieron por una grieta trasera justo cuando los ladridos sonaban peligrosamente más cercanos. Sus ecos rebotando contra las paredes del cañón. Su santuario quedaba atrás, a punto de ser profanado. El cerco se había cerrado. Ahora solo quedaba correr. Huir era un verbo que se conjugaba con los pulmones en llamas. Se movían a través de la parte más salvaje del cañón. Una red de grietas y cornisas peligrosas que Ximena nunca se había atrevido a explorar. Pero para Coyol este terreno era un aliado. Se había transformado. El hombre silencioso había desaparecido, reemplazado por un espectro de músculos que se deslizaba por las rocas con certeza animal. Era el explorador en su elemento. Los guiaba no en una carrera ciega, sino en una retirada táctica, caminando por riachuelos para borrar sus huellas, escalando rocas para romper el rastro. Ximena lo seguía, con Mateo sujeto a su espalda, su cuerpo protestando, pero su voluntad avivada por la feroz determinación que veía en los ojos del guerrero. Después de lo que pareció una eternidad, cuando los ladridos se habían convertido en un eco lejano, Coyotl los desvió hacia una fisura casi invisible. Emergieron en una pequeña oquedad, oculta detrás de una cortina de hiedra seca, con una vista perfecta del sendero que acababan de abandonar. Estaban a salvo. Por ahora, Ximena se dejó caer al suelo, temblando. El alivio dio paso a una oleada de ira. Habían perdido su hogar, su paz, todo. Se giró hacia Coyotl, que vigilaba la entrada, inmóvil. Sus ojos llameaban. No es suficiente. No podemos seguir corriendo. Necesito saber. ¿Quién es ese hombre? ¿Por qué te caza como a un animal? Coyotl se dio la vuelta lentamente. Su rostro estaba contraído por un dolor tan profundo que Ximena sintió como si la golpeara. Se sentó frente a ella. Yo no le hice nada, comenzó, su español más fluido. Ahora, fue él quien borró a mi gente del mundo. Su mirada se perdió en la distancia. Éramos 32, ancianos, mujeres, niños. Estábamos cerca de Ojo Caliente. Nos ofrecieron un tratado de paz. Mi jefe desconfiaba, pero el hambre era más fuerte. Su voz se quebró. Yo era un explorador, me enviaron a vigilar. Fui yo quien le dijo a mi jefe que el camino parecía seguro. La culpa en esa frase era una herida abierta, era una trampa. Esperaron a que estuviéramos desarmados. No fue una batalla, fue una carnicería. Vi el humo desde las colinas, escuché los gritos. Cuando regresé,
Se detuvo, tragando el veneno del recuerdo. Solo quedaban los cuervos y el silencio tardío. Mi esposa, Ana, mi hijo, eran cenizas. Ximena contuvo el aliento. Él estaba oldi. Continuó Coyotl, sus ojos clavándose en los de ella. Lo vi, a lo lejos, en su caballo, observando todo. No disparó, solo miraba, con sus anteojos brillando bajo el sol, como si contemplara un campo recién arado. Frío, satisfecho, un hombre que se cree un dios y arranca las malas hierbas. Su nombre lo repitieron los pocos que escaparon antes de morir. El que dio la orden, Coronel Vicente Morales. El nombre cayó en el silencio. Morales no era un apellido común, era una cicatriz en la historia de su familia. Morales, repitió ella. Su voz, un soplo de oposura. El hacendado Coyotl la miró, confundido. ¿Lo conoces? No a él, respondió Ximena, sus ojos abriéndose con una comprensión terrible. Conozco su sangre, su legado. Mi abuela, Yaretsi, ella era la curandera del pueblo. La familia Morales, los dueños de todo, siempre la vieron con recelo. Decían que su conocimiento era cosa del diablo. Querían sus tierras. Se puso de pie, las piezas del rompecabezas de su vida encajando con una claridad brutal. Cuando la sequía golpeó, la gente acudió a mi abuela. No, a la iglesia. El padre, pagado por los Morales, la acusó de brujería. Fue el abuelo de este coronel quien organizó a la turba que quemó nuestra casa. Huimos con lo puesto, igual que ahora. La persiguieron, todo por ambición, por prejuicio, por el deseo de limpiar la tierra de lo que no entendían. Se detuvo y miró a Coyotl. La conmoción en su rostro había sido reemplazada por una ira fría. Ya no veía a un apache, a un extraño. Veía un espejo. Ese nombre, Dio, su voz vibrando con una nueva fuerza. Quemó mi hogar antes de que yo naciera de la sina. Y ahora entiendo, no estamos huyendo de tu pasado, Coyotl. Estamos huyendo del mío también. En ese instante, todo cambió. La deuda, el miedo, la cautela, todo se consumió en el fuego de una revelación compartida. No eran dos náufragos de tormentas distintas, eran los sobrevivientes del mismo naufragio, provocado por la misma mano, la misma filosofía de odio. Su supervivencia individual se había fundido en una causa común. Ya no se trataba de esconderse, se trataba de luchar. Se miraron el uno al otro, y en los ojos del otro vieron el reflejo de su propia resolución. La huida había terminado. La casa apenas comenzaba. Desde su escondite, observaron el cañón de abajo, no como fugitivos, sino como socios, como una familia forjada en el fuego de un mismo enemigo. Pasaron el resto del día en la oquedad, un trío de fantasmas observando a los hombres que los cazaban. Vieron a los rurales peinar el cañón, vieron a los perros olfatear las rocas, confundidos por los trucos de Coyotl. Vieron la frustración crecer. Eran metódicos, sí, pero el cañón era un laberinto, y por ahora los había protegido, pero ambos sabían que era una protección prestada. Su hogar era un nido profanado. Cuando el sol descendió, Ximena rompió el largo silencio. Su voz era baja, pero firme. No podemos volver, y no podemos quedarnos aquí para siempre. Tarde o temprano nos encontrarán. ¿A dónde vamos, Coyotl? ¿Existe un lugar donde la sombra de hombres como Morales no nos alcance? Era la pregunta fundamental, la que definía si el resto de sus vidas sería una eterna huida o algo más. Coyotl no respondió de inmediato. Su mirada se perdió en la vasta extensión del desierto. Parecía escuchar un eco de voces antiguas. Los ancianos de mi pueblo hablaban de un lugar, comenzó. Su voz adquiriendo la cadencia de un contador de historias. Lo llamaban el Valle Escondido. Decían que estaba protegido por un círculo de montañas tan altas que parecían dientes de sierra. Su entrada oculta por un truco de la tierra.
un lugar con agua que nunca se secaba y tierra tan fértil que las semillas brotaban con solo tocarlas. Hizo una pausa. Para ser honesto, siempre creí que era un cuento para niños, un sueño, un mito. ¿Y ahora? Preguntó Ximena, su corazón latiendo más rápido. Ahora, dijo Coyotl, girándose para mirarla, y en sus ojos ya no había duda, sino una chispa de fe desafiante. Un mito es lo único que tenemos. Es una marcha larga y peligrosa hacia el oeste, cruzar el desierto. Días, semanas, sin saber si lo encontraremos, pero es una dirección, es un destino. Es mejor que correr en círculos hasta que sus balas nos encuentren. La promesa de un santuario, una esperanza delgada como un hilo de araña, pero en su mundo de oscuridad era suficiente. Ximena miró a Mateo, acurrucado a su lado. El miedo había desaparecido de su rostro, reemplazado por una confianza absoluta. Mi abuela también buscaba un lugar así, dijo Ximena, su voz suave pero llena de convicción, un lugar para que sus raíces crecieran en paz. Nunca lo encontró. Acarició el cabello de Mateo. Por él, dijo, su mirada encontrando la de Coyotl en un pacto silencioso. Lo intentaremos. La decisión estaba tomada. Ya no eran fugitivos reaccionando al miedo. Eran peregrinos, impulsados por una esperanza temeraria. Su objetivo ya no era sobrevivir a la noche, era alcanzar un nuevo amanecer. Esperaron a que la oscuridad fuera total. Observaron los fuegos de los rurales en la boca del cañón, pequeños puntos de odio en la inmensidad de la noche. Y luego, bajo el manto protector de las estrellas que Coyotl sabía leer también, se deslizaron fuera de su escondite y comenzaron su larga marcha hacia el oeste, hacia un mito, hacia la promesa de un hogar. El desierto no era un camino, era un enemigo con 1000 rostros. De día, era un martillo invisible que golpeaba la tierra, agrietando el suelo y el alma, robando la humedad de cada poro. De noche se transformaba en un mar de sombras y frío cortante que se metía en los huesos y susurraba dudas en el corazón de los viajeros. Su plan era una locura dictada por la desesperación, y el desierto se encargaba de recordárselo a cada paso. Viajaban principalmente de noche, guiados por el mapa de estrellas que solo Coyotl sabía leer. Durante el calor abrasador del día, buscaban refugio en la escasa sombra de una formación rocosa o bajo la lona improvisada que tensaban entre los saguaros. Las provisiones que habían empacado con tanta prisa se convirtieron en un tesoro que se agotaba con una rapidez alarmante. Cada sorbo de agua era medido, cada trozo de carne seca dividido con precisión matemática. La travesía era un tormento. Coyotl, aunque su herida estaba cerrada, sentía punzadas de dolor con cada esfuerzo. Ximena luchaba bajo el peso de Mateo, que a menudo se dormía sobre su espalda, y el morral con sus preciosas hierbas. Y Mateo, en su silencio, soportaba el viaje con una entereza que partía el corazón de los dos adultos. Pero fue en ese crisol de sufrimiento donde la frágil alianza forjada en el cañón se templó hasta convertirse en acero. Dejaron de ser 3 individuos huyendo juntos y se convirtieron en una unidad, un organismo único, luchando por sobrevivir. Cada uno tenía un rol, una función vital que el otro no podía cumplir. Coyotl era el guía y el proveedor. Sus ojos, acostumbrados a leer el lenguaje secreto de la tierra, encontraban lo que para Ximena era invisible. Un rastro de humedad que los llevaba a un pequeño charco de agua de lluvia atrapado en una roca, o las hojas de un cactus que, una vez quitadas las espinas, ofrecían un líquido amargo pero vital. Una tarde,
con una trampa improvisada, cazó una serpiente de cascabel. Mientras la asaba sobre un fuego diminuto y sin humo, le ofreció el primer trozo a Mateo, quien lo aceptó sin dudar. Ximena era la sanadora y el ancla. Usaba la grasa del animal para crear un bálsamo para sus labios agrietados y su piel quemada por el sol. Cuando la herida de Coyotl se inflamó por el esfuerzo, preparó un emplasto con las pocas hierbas que le quedaban. Su tacto firme y seguro, aliviando el dolor y la fiebre. Por las noches, cuando el frío y la desesperanza amenazaban con devorarlos, era su voz la que mantenía a raya a los demonios, susurrando viejas leyendas al oído de Mateo, hasta que el niño se dormía. Y Mateo era el propósito, era la razón por la que cada paso doloroso tenía sentido. Su silenciosa confianza en ellos era un mandato que no podían desobedecer. Un día, mientras descansaban, el niño se alejó unos metros y regresó con algo apretado en su puño. Abrió la mano y le mostró a Ximena una diminuta flor del desierto, de un color púrpura imposible, que había logrado nacer y sobrevivir entre dos rocas. En ese pequeño acto de belleza, Ximena y Coyotl encontraron la fuerza para continuar un día más. A la semana, el cielo se volvió ocre. Un viento siniestro comenzó a soplar, levantando la arena en remolinos fantasmales. Tormenta de arena, gritó Coyotl. No tuvieron tiempo de buscar refugio. Él los empujó hacia el suelo, cubriendo a Ximena y a Mateo con su propio cuerpo, mientras el mundo se convertía en un infierno rugiente de arena y viento que arañaba y ahogaba. Se aferraron el uno al otro, un pequeño núcleo de vida en medio del caos. Cuando la tormenta pasó, los dejó exhaustos y desorientados. Una de sus odres de agua se había roto, perdiendo un tercio de sus reservas. Esa noche, la desesperación era un invitado más junto a su pequeño fuego. Temblando de frío, Ximena se atrevió a preguntar: «Ana». Dio en voz baja: «La noche que te curaba, murmurabas ese nombre». Coyotl no la miró. Sus ojos estaban fijos en las brasas. Por un momento, Ximena pensó que no respondería. «Era mi esposa», dijo finalmente, su voz un eco ronco. A ella le gustaban las tormentas. Decía que era la tierra hablando. No dijo más. Pero en esa breve confesión, Ximena sintió todo el peso de su pérdida. Le puso una mano en el brazo, un gesto simple de consuelo que cruzó la última frontera entre ellos. Ya no eran solo el apache y la mexicana. Eran un hombre y una mujer que habían perdido sus mundos y que ahora, en medio de la nada, compartían el peso de sus cicatrices. Al amanecer siguiente, se pusieron en pie. El desierto se extendía ante ellos, infinito e implacable. Las montañas en el horizonte, donde supuestamente se encontraba el valle escondido, no parecían más cercanas. Su esperanza, como el agua en sus odres, estaba en su nivel más bajo. El verdadero final de su viaje, ya fuera la salvación o la muerte, estaba a punto de decidirse. Los días que siguieron se desdibujaron en una misma tortura de sed y sol. El desierto había dejado de ser un enemigo para convertirse en un verdugo paciente, que les arrebataba las fuerzas gramo a gramo. El agua se acabó. Sobrevivían gracias al líquido lechoso que Coyotl extraía de las raíces de un nopal. Un néctar amargo que apenas mantenía a raya la deshidratación. Mateo, demasiado débil para caminar, era ahora una carga febril en los brazos de Coyotl. Ximena tropezaba a su lado, con los pies ensangrentados, moviéndose solo por la pura fuerza de una voluntad que se negaba a romperse. La esperanza se había convertido en un espejismo cruel. Las montañas, los dientes de sierra de la leyenda, no parecían más cercanas que el día en que partieron. Coyotl, el guía infalible, empezó a dudar.
El peso de haberlos conducido a una muerte segura en busca de un cuento de niños lo aplastaba más que el sol. Una tarde, mientras se refugiaban bajo una roca saliente, Ximena vio la derrota en sus ojos. Se arrastró hasta él y le tocó el hombro. «Dijiste que era un destino», susurró con los labios rotos. «No solo una dirección. Tenemos que seguir». Su fe, nacida de la desesperación, se convirtió en el último combustible que les quedaba. Con un último esfuerzo sobrehumano, reemprendieron la marcha, una procesión de fantasmas avanzando hacia la base de la imponente muralla de piedra. Llegaron al pie de las montañas al atardecer, y la visión que los recibió fue la de la derrota final. Ante ellos no había ningún paso, ninguna grieta, solo una pared de roca vertical e inexpugnable. Era un callejón sin salida. Ximena se dejó caer de rodillas, el último vestigio de su fuerza abandonándola. Coyotl apoyó a Mateo con cuidado en el suelo y se acercó al muro de piedra, posando una mano sobre su superficie áspera como si se despidiera. El mito había sido solo eso, un mito, y los había matado. Pero entonces, su mano de explorador sintió algo, una vibración, un patrón en la roca que no era natural. Se agachó, sus ojos recorriendo la superficie. Vio una serie de grabados casi borrados por el tiempo y el viento. Una espiral, un coyote, una aguila. Eran antiguos glifos apaques. Y en el centro, una roca que no encajaba del todo, un truco de la tierra, tal como decía la leyenda. Puso todo el peso de su cuerpo contra ella. Al principio no pasó nada. Luego, con un gemido profundo que pareció salir de las entrañas de la montaña, la roca comenzó a ceder lentamente. Una sección del muro se deslizó hacia un lado, revelando una abertura oscura y estrecha. Del interior sopló una ráfaga de aire fresco, cargado con el olor a tierra húmeda, a hojas y a vida. Tropezando, se adentraron en el pasaje. Era un túnel corto que ascendía suavemente. Y entonces vieron la luz. Salieron a un mundo que no debería existir. Un valle perfectamente circular, abrazado por el anillo protector de las montañas. Una cascada de agua cristalina caía desde las alturas, formando un arroyo que serpenteaba a través de prados de un verde imposible. Árboles frondosos ofrecían su sombra y el aire vibraba con el canto de los pájaros. Era real, el valle escondido era real. Por un momento se quedaron paralizados, bebiendo la escena con los ojos, incapaces de procesar el milagro. Mateo, que había estado casi inconsciente, abrió los ojos y dejó escapar un sonido ahogado. El primer sonido que había salido de su garganta en años, un suspiro de puro asombro. Llorando de alivio, Ximena se arrodilló y hundió las manos en la hierba fresca. Coyotl, el guerrero estoico, cerró los ojos y dejó que el sol del valle le bañara el rostro. Lo habían logrado, estaban a salvo. Fue entonces cuando el sonido de una herradura contra una piedra rompió el hechizo. El eco provino del túnel por el que acababan de pasar. Se giraron, el corazón helado de pavor, enmarcados en la boca oscura del pasaje, recortados contra la luz moribunda del desierto. Se encontraban dos figuras a caballo. Eran los rastreadores ópata del coronel Morales. Sus rostros mostraban la misma incredulidad que ellos habían sentido, pero sus manos, firmes y decididas, levantaron sus rifles, apuntando directamente hacia ellos. El paraíso estaba a sus espaldas, a solo unos pasos, pero en el umbral la muerte los había alcanzado. El paraíso estaba a sus espaldas, la muerte apuntaba desde el frente. En el umbral entre dos mundos,
El tiempo se congeló. Los rastreadores, momentáneamente deslumbrados por la visión del valle, dudaron un segundo. Fue todo lo que Coyotl necesitó. No desenvainó su cuchillo, no se preparó para una carga suicida. Hizo lo único que un hombre del desierto haría. Usó la tierra que sus enemigos despreciaban. Ahora, gritó en apache, una sola palabra que era a la vez una orden y una plegaria. Desde una cornisa oculta sobre la entrada del túnel, una figura que los rastreadores no habían visto empujó una palanca de madera. Hubo un crujido agudo y luego un estruendo ensordecedor. Una roca de equilibrio, una trampa que los antiguos habían colocado allí hacía generaciones, se desprendió y cayó, sellando la boca del túnel con una finalidad de tumba. La luz del desierto desapareció, sumiendo a los dos rastreadores en la más completa oscuridad, atrapados entre la roca y la familia que iban a matar. Desde el otro lado del sello de piedra llegó la voz furiosa del coronel Morales, quien acababa de llegar con el resto de su pelotón. Informan, ¿qué ha sido ese ruido? El silencio fue su única respuesta. Apache, gritó, su voz distorsionada por la roca. Salgan con el niño ahora o volaremos esta montaña en pedazos. Coyotl ignoró las amenazas. Empujó a Ximena y a Mateo hacia el interior del valle, lejos de la entrada. Sube a lo más alto, le ordenó a Ximena. Rápido. Su atención no estaba en los hombres atrapados, ni en los que gritaban afuera. Estaba en el cielo, las nubes de tormenta, oscuras y pesadas, como las que lo habían llevado hasta la cueva de Ximena, se arremolinaban sobre el cañón. El aire se había vuelto pesado, cargado de un olor a ozono y a tierra sedienta. La justicia del desierto no venía en forma de flechas, sino de agua. Morales, cegado por la rabia y la arrogancia de su mundo ordenado, no vio las señales. Para él, la lluvia que comenzaba a caer era solo una molestia. Traigan la dinamita, ordenó a sus hombres. Derribaremos su madriguera. Pero el desierto no espera a nadie. Un goteo se convirtió en un arroyo, el arroyo en un torrente. El agua que caía sobre kilómetros de roca impermeable se canalizó por el cañón con una velocidad aterradora. No era una inundación, era una riada, una serpiente de lodo, rocas y furia que se precipitó por el estrecho desfiladero donde el coronel y sus hombres estaban atrapados. Sus gritos de sorpresa se convirtieron en gritos de terror, y luego fueron silenciados por el rugido del agua. El hombre que se creía un cirujano fue extirpado por la misma tierra que consideraba un tumor. Cuando la riada amainó, dejando tras de sí solo un silencio lodoso, la lluvia cesó, el sol volvió a asomarse, iluminando un mundo recién lavado. Del interior del túnel oscuro emergieron los dos rastreadores ópata, desarmados, cubiertos de polvo y temblando de un miedo más profundo que el que cualquier hombre pudiera inspirar. Se arrodillaron ante Coyotl, vencidos no por un guerrero, sino por una montaña. Coyotl los miró, no con odio, sino con una fría piedad. Les dio una odre de agua y les señaló el camino de vuelta. Váyanse, dijo, y cuéntenle a su gente lo que sucede cuando se amenaza a una familia en su hogar. Finalmente, se giraron, dejaron atrás la entrada sellada, la tumba de sus perseguidores, y caminaron hacia el corazón de su nuevo mundo. Un año después, el humo de un solo hogar se elevaba perezosamente hacia el cielo azul del valle escondido. Junto a un arroyo, Ximena cuidaba de un pequeño huerto donde crecían no solo maíz y frijoles, sino también las hierbas de su abuela, sus raíces finalmente plantadas en tierra pacífica. A unos metros, Coyotl le mostraba a un Mateo más alto y fuerte cómo seguir el rastro de un venado sin hacer ruido. El niño ya no se comunicaba solo con dibujos. El silencio de su trauma se había ido disolviendo en la paz del valle, dando paso a palabras sueltas.
a phrases cortas. Esa tarde, mientras Coyotl afilaba una punta de flecha, Mateo se sentó a su lado, observándolo con una concentración intensa. El niño tomó un trozo de madera y comenzó a imitar sus movimientos. Después de un largo y cómodo silencio, levantó la vista del trozo de madera y miró al hombre que le había enseñado a leer el viento y las estrellas. Papá, dijo. La palabra fue clara, firme y llena de todo el amor y la pertenencia que había encontrado. Coyotl detuvo su trabajo, no miró al niño de inmediato. Levantó la vista hacia las cumbres que los rodeaban, las guardianas de su santuario. Una lágrima solitaria rodó por su rostro curtido, una lágrima por el hijo que había perdido y por el hijo que acababa de encontrar. No habían encontrado un mito, habían construido un hogar. Descubrieron que el verdadero valle escondido no era un lugar en un mapa, sino el espacio sagrado que tres almas rotas crearon juntas para poder sanar. El legado del coronel Morales era polvo y olvido, arrastrado por el agua. El legado de ellos, el de la sanadora, el del explorador y el del niño que volvió a hablar, apenas comenzaba a echar raíces en la tierra fértil de su nueva vida, tan tenaz y hermoso como la pequeña flor púrpura que nace en medio del desierto. Este guión nos enseña que la familia no nace únicamente de la sangre, sino del coraje de corazones rotos que eligen sanar juntos. Es un relato sobre cómo el amor incondicional, el de una madre por su hijo, el de un guerrero por quienes le dieron refugio, puede construir un puente sobre el abismo del prejuicio y las viejas heridas que separan a los pueblos. Nos recuerda que el verdadero honor no se hereda en el apellido ni en la fuerza de las armas, sino que se forja en cada acto de compasión y sacrificio, en la mano que cura al enemigo, en el cuerpo que protege al desamparado y en la confianza de un niño que une dos mundos. Ximena, Coyotl y Mateo nos demuestran que la valentía más grande no es la que enfrenta ejércitos, sino la que se atreve a desafiar un pasado de dolor para forjar un nuevo destino, convirtiendo un mito olvidado en la promesa de un hogar y un futuro lleno de paz. Ipsilin, así, mi querido amigo, termina nuestro viaje de hoy. Espero que la fuerza de esta familia elegida te haya inspirado. Te envío un fuerte abrazo, lleno de esperanza. Soy Pedro Fernández, y te espero en nuestra próxima historia, en nuestro próximo destino.